Hola a todos. Ya estamos en el tercer día del Campamento Mundial para Jóvenes Online 2021. A pesar de que estamos conectados por Internet, siento que nos estamos volviendo más cercanos. Esta noche vamos a leer Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Romanos capítulo 5, desde el versículo 1 al 11. Considerando que ya lo encontraron, voy a comenzar a leer. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta noche me gustaría hablarles sobre el amor descendente. Cuando yo estaba en tercer año de secundaria, conocí la iglesia, escuché el Evangelio, supe que Jesús murió por todos mis pecados, lo escuché y descubrí esa verdad y lo acepté en mi corazón y obtuve la salvación. Por esta razón, desde el tercer año de secundaria hasta finalizar la preparatoria, dentro de la iglesia, viví sirviendo al Señor Jesús. En una ocasión, cuando era estudiante de preparatoria, al finalizar las clases tomé el autobús. En aquel entonces, esta salvación era tan grande en mí que anunciaba el Evangelio en mi escuela, diario leía la Biblia en la escuela, también teníamos estudio bíblico. El hecho de que Jesús muriera por todos nuestros pecados era un motivo de agradecimiento. Antes de que esta palabra llegara a mí, seguro hubo muchos sacrificios y dificultades. Personas que sacrificaron, entregaron sus vidas para el esparcimiento del Evangelio. Pastores, siervos de Dios, y en especial el pastor Oxopar. Hacia él en especial yo sentía respeto y admiración. Así el Evangelio estaba vivo en mi corazón. Yo cada vez que terminaba mis estudios, iba todos los días a la iglesia y me ponía a leer la Biblia en la iglesia. Aquel día también tomé el autobús en dirección a la iglesia. Cuando ingresé al autobús, todos los asientos estaban ocupados. Y al dar un vistazo a mi alrededor, descubrí que un cura se encontraba sentado. Aunque solo fue por un instante, en mí surgió el deseo de acercarme a hablar con él sobre la Biblia. E intencionalmente me paré frente a él para hablar con él. Y estuve buscando una oportunidad. Lo miraba, tratando de no llamar mucho su atención. Entonces el cura tenía un rosario en su mano y estaba rezando, repitiendo varias veces ese rezo. Y me armé de valor y le pregunté, Señor, esto es un rosario, ¿verdad? ¿Acaso usted es cura? Él me dijo que sí. Esto fue hace mucho tiempo, por lo tanto no recuerdo exactamente cuál era su edad. Era un cura joven, sin embargo, aún en aquel entonces era más grande que yo. Y le dije, Señor cura, de niño tuve la oportunidad de asistir por un corto tiempo a la Iglesia Católica. En la Biblia dice que mediante la fe uno se justifica, obtiene la salvación, ¿no es así? Sin embargo, ¿por qué algunas personas enseñan que debemos hacer algo a cambio para obtener la salvación?
Y sé que en la Iglesia Católica nos enseñan así. Pero la Biblia dice que por la fe el hombre se justifica. Entonces el cura me respondió, sí, joven, la salvación se obtiene por la fe, pero eso sucede porque no conoces bien la Biblia. En Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Tal como un cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Por lo tanto, la obra es necesaria. Señor cura, yo conozco ese verso también, pero creo que usted y yo lo entendemos de forma diferente. Santiago no se refería a cuán importante era la obra, sino que una fe verdadera trae frutos. A eso se refería con la fe sin obras está muerta. La persona que escribió este libro dijo que si realmente tenemos una fe verdadera, esta fe obtiene frutos. No quiere decir que porque demos frutos seamos hombres de fe. A lo que el cura me respondió, joven, en 1 Corintios capítulo 13 dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. También dice que si hablase lenguas angélicas y no tengo amor, o tuviera la fe para mover montañas, pero si no hay amor, no hay nada. Señor cura, ¿usted cree que el amor que aparece en 1 Corintios 13 es un amor que el hombre pueda dar? Yo también conozco este capítulo de 1 Corintios capítulo 13. El amor todo lo soporta, todo lo resiste, nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No busca lo suyo. ¿Usted cree que ese amor es amor humano? Aquí dice que, aunque entregara su cuerpo para ser quemado por otro, si no hay amor, no hay nada. ¿Usted cree que entre los seres humanos no existe alguien que sea capaz de ser quemado por su compañero? Quiero comentarles que en aquellos tiempos en Corea hubo huelgas y protestas realizadas por jóvenes universitarios en contra de algunos asuntos políticos que no eran justos. Entonces se levantaban a protestar y en pocas ocasiones uno de los protestantes, como una forma de expresar su oposición hacia un sistema y demostrar su convicción sobre su ideología, prendía fuego a su propio cuerpo utilizando el queroseno, un tipo de combustible, quitándose así la vida, y ese tipo de noticias salía en los periódicos también. Entonces usted, señor cura, ¿cree que aquel que quema su propio cuerpo por otros no tendrá amor? ¿Usted cree que esa persona que se quemó su cuerpo no lo hizo por otros? Sin embargo, la Biblia dice que sin amor no hay nada. Este amor que nos describe en este capítulo no se refiere a un amor humano. Un verdadero amor dice que nunca busca lo suyo. Sin embargo, nosotros, cuando amamos a alguien, decimos amar a alguien, lo hacemos porque encontramos un beneficio en aquella persona. Por lo tanto, no existe ningún ser humano que pudiera tener el amor que aparece en 1 Corintios capítulo 13. Dice en la Biblia también que siempre existirá la fe, la esperanza y el amor. Y entre todas estas, la mayor es el amor. ¿Acaso del amor no surge la esperanza? Por lo tanto, cuando un hombre ve el amor puro, ¿será que ese amor me incluye a mí también? Aunque al principio duda, pero al recibir una y otra vez aquel amor, puede ver, yo también estoy incluido en aquel amor. Y surge en su corazón la esperanza, ¿verdad? Y esa esperanza se convierte en certeza. Es cierto, Él también me ama a mí. Yo también soy el núcleo de amor. Cuando obtiene esa convicción en su corazón, se convierte en esperanza y de esa esperanza surge la fe.
Por lo tanto, la fe, la esperanza y el amor siempre andan juntas, pero sobre todas, el amor es el mayor, dice, porque del amor surge la esperanza, y de la esperanza, la convicción y la fe. La Biblia dice que el amor es Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, como pueden ver en pantalla, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Dios es amor. El amor de Primera de Corintios también es Dios. Voy a buscarlo en Primera de Juan. Desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en el que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí dice que Dios es amor y dice que no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó en gran manera y que el amor de Dios se mostró para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para quitarnos el pecado, ya que a causa del pecado nuestro corazón estuvo distanciado, separado de Dios, y que no podíamos acercarnos por nosotros mismos a Dios. Y ya que nosotros éramos seres humanos incapaces de resolver el pecado, envió a su Hijo unigénito al mundo para salvarnos. Entonces Dios me amó tanto que envió a su Hijo unigénito y me quitó todos mis pecados. Esa fe en esa realidad, para lograr esa fe, envió a su Hijo unigénito al mundo y el amor de Dios se manifestó a través de él. Vamos a ver la siguiente imagen. La redención que obtuvimos a través de la cruz de Jesús fue cargar nuestro pecado y morir drásticamente, y de esa forma mostrarnos cuán grande fue su amor. De esa forma se mostró el amor de Dios para con nosotros. Se confirmó el amor de Dios para con nosotros. El cura me respondió: joven, yo ya no quiero seguir hablando contigo. Detente. Señor cura, pero usted enseña estas palabras a muchas personas, por lo tanto tiene que enseñar la verdad. Basta, joven, ya no quiero escucharte. Luego de responderme de esta manera, cuando el autobús se detuvo en un paradero, se bajó en aquel lugar por más que no era su destino. Esa experiencia quedó grabada por mucho tiempo en mi corazón. Dios es amor, dice la Biblia. En Isaías capítulo 43, versículo 25 dice, lo pueden ver en este momento en pantalla, dice, aquellos jóvenes que tienen Biblia, por favor, acompáñenme y búsquenlo conmigo. Isaías capítulo 43, versículo 25, Dios dice las siguientes palabras. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Cuando pensamos de forma literal este versículo, no logramos entenderlo. Yo, ¿a quién se refiere la primera persona? Dios, ¿verdad? Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo. Por amor de mí mismo, borré las rebeliones de fulano, borré las rebeliones de Pablo Shin.
Dios nos da estas palabras desde la posición de un padre. Dios de tal manera nos amó. Vamos a ver Isaías capítulo 44, versículo 21. El capítulo 44, versículo 21 y 22. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel. Jacob e Israel es una misma persona. Su nombre original era Jacob, pero Dios le dio otro nombre llamado Israel. Jacob, antes de convertirse en hombre de fe, antes de convertirse en Israel, era un hombre astuto, muy avaricioso, con muchas faltas y defectos. Es por eso que Dios, cuando quiere recordarle cuál era nuestro pasado, lo llama Jacob. Pero cuando quiere hablarle de un hombre de fe, el hombre actual de Dios, le llama Israel. Es por eso que le dice, Jacob e Israel, acuérdate, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones, y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Yo también tengo 4 hijos en este momento. Un padre nunca olvida a sus hijos. A los 27, 28 años, dando la espalda a mi país, viajé al lado opuesto de la tierra, a Sudamérica. Estuve en Paraguay 6 años, 6 meses, y luego fui enviado al norte de Sudamérica, a Perú. Allí estuve por 8 años, y exactamente hace 11 años, 6 meses, fui enviado una vez más a México, el país que se encuentra al borde de Centroamérica. Así llevo más de 25 años como misionero. Cuando yo tenía 28 años, fui designado para irme como misionero. Y mi padre me dijo, hijo, ¿realmente nos vas a dejar? Y mis hermanos mayores solo habían tenido hijas y yo era el único que había tenido un bebé varón, lo cual era importante para nuestro padre porque el apellido continuaría. Además, era un bebé muy tierno, por lo tanto, le afligía nuestra partida. Pero yo le dije con mucha certeza, esta es la voluntad de Dios, yo me iré. Así, salí como misionero al extranjero. Ahora mis hijos han crecido y mi hijo mayor se casó, ahora tiene 2 hijos, un niño y una niña, y me he convertido en abuelo. Y mi hija y mis hijos menores ya son todos mayores de edad. Han crecido mucho. Mi edad actual es la edad que mi padre tenía cuando tuvo que dejarme ir a la escuela para misioneros. Él me dijo, tú eres muy pequeño aún. ¿Cómo se te ocurre dejar la casa? Mejor quédate en casa y estudia a la universidad. Yo le dije, no, iré a la escuela para ser misionero. Pero tú eres muy pequeño aún. En mi corazón yo dije, ¿cómo que soy pequeño? Yo ya tengo 20 años, soy mayor de edad. Pero hoy, cuando me pongo a pensar en el corazón de mi padre, pienso de forma diferente. Y mi padre recibió la salvación luego de escuchar el Evangelio, asistía a la iglesia, y debido a su edad, tuvo que partir y ahora se encuentra en el reino de Dios en descanso eterno. Cuando hoy me pongo a pensar en mi padre, mi padre, cuando yo tenía 28 años y estaba a punto de dejar el país, estoy seguro que él se sintió afligido de mi partida. Cuando yo le dije que me iría de misionero, seguro él se habrá sentido muy triste. Siempre había pensado desde mi propio punto de vista, por lo que no podía entenderlo. Como misionero, una vez cada 3 años, podía visitar Corea. Sin embargo, a causa de las diferentes actividades que teníamos para nosotros en Corea, éramos expositores de seminarios bíblicos, también recibíamos entrenamiento para poder tener más fuerza y continuar en esta vida como misioneros, por lo que el tiempo que teníamos para pasar con nuestra familia era muy breve. Así, una vez cada 3 años, veía a mi padre, y en los años recientes ya hay más libertad para visitar Corea con más frecuencia, aunque en el año 2020, por causa de la pandemia, no se ha podido realizar ningún viaje.
Pero la última vez que vi a mi padre, de cariño él solía llamarme Jun. Oye, Jun, yo me siento orgulloso de ti. Cuando me reúno con mis amigos, yo les digo, mi amigo es diferente a sus hijos. Sus hijos solo trabajan para su propio beneficio, para comer bien. Pero mi hijo vive en el extranjero, anunciando el Evangelio, sirviendo para la verdad y anunciar el Evangelio a aquellos nativos que viven en Latinoamérica. Y me decía, si algún día, debido a mi edad, yo tuviera que partir, no creas que me sentiré triste de que tú no hayas podido asistir a mi funeral. Sé que no es fácil para ti venir a Corea con frecuencia, pero no te preocupes, no me sentiré triste de que no vengas a mi funeral. Me siento orgulloso de ti. Me dio unas profundas palabras de su corazón. Luego me enteré que por un estado crítico de salud tuvo que partir. Cuando yo logré llegar a Corea, ya todo había finalizado, el funeral también había finalizado. Cuando llegué a mi casa, sentí que mi padre saldría a recibirme diciendo Jun, pero solo me encontré con su foto. Siempre me he sentido muy agradecido con mi padre. No sé si mi padre sintió ese agradecimiento de mi parte, que él antes de partir me dijo, si un día yo tuviera que partir y tú no pudieras venir a mi funeral, no pienses que me sentiré triste, sino me siento orgulloso de ti. Hoy me he convertido en abuelo y puedo recordar mucho el amor que mi padre tenía. Y puedo entender que yo era muy inmaduro para entender en aquel entonces el amor de mi padre. Es por eso que el amor es amor descendente. El amor no puede ir hacia arriba. Puede que puedan amarse mutuamente, pero como la lluvia cae del cielo para mojar la tierra, ustedes deben saber que sus padres los aman mucho, que sus abuelos también los aman mucho. Es por eso que el amor descendente es incondicional, ya que tú naciste de mi carne, ya que tú naciste de mi vientre. No hay condición en aquel amor, no es un amor que dependa de mis acciones. Cuando los hijos son felices, los padres son felices. Aquellos padres que se gozan de la tristeza de sus hijos no son padres normales. Los verdaderos padres son felices cuando sus hijos sonríen y son felices. Eso es lo que nos enseña Dios hoy. Tú me dejaste. Sin embargo, yo nunca te olvidé. Yo nunca podré olvidarte, porque yo te creé. Yo te hice, por lo tanto tú no puedes ser olvidado. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. De tal manera nos amó Dios. Aunque en Corea también estuve como evangelista, luego de ser misionero, estuve 25, 26 años en el extranjero y tuve la oportunidad de capacitar a muchos estudiantes teológicos, muchos jóvenes que hoy en día se han convertido en valiosos ministros del Evangelio en diferentes partes de Latinoamérica. También hubo casos de algunas personas que por falta de fe dejaron este camino y se fueron. Entonces yo, como guía y mentor de estas personas, yo no puedo olvidarlos, no importando cuántos errores hayan cometido. Si ellos se arrepintieran de sus errores y volvieran, me gustaría aceptarlos una vez más. Quiero volver a dirigirlos y quiero dirigirlos a vivir una vez más para el Evangelio. ¿Saben de dónde proviene ese corazón? Este corazón, Dios dejó en el hombre
para que pueda buscar a Dios y pueda entender un poco el corazón de Dios. Aunque Adán y Eva, por causa del pecado, su corazón fue corrompido, incluso en ese corazón, lo que aún se ha conservado limpio ha sido el amor de padres. Para que mediante ese amor de padres pueda recordar, incluso aunque nosotros somos viles, ustedes saben amar a sus hijos. Por más que ustedes fueran hombres malvados, si sus hijos le pidieran carne, se los darían. Si les pidieran dinero, se los darían. ¿Cuánto más Dios Padre que se encuentra en los cielos nos ama? Esto se debe a que ustedes no pudieron creer en Dios y no pudieron depender en Dios. Sin embargo, Dios nos amó y nos sigue amando. Para que pudiéramos sentir y experimentar el amor de Dios, Dios nos dio el amor descendente. Hoy hemos leído Romanos capítulo 5, pero en el versículo 5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cómo fue derramado en nuestros corazones? Cuando nosotros éramos vulnerables. Vamos a buscar Romanos 5. Romanos 5. Versículo 5. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios derramó su amor en nosotros. ¿A través de qué? El Espíritu Santo. Cuando éramos débiles, dice. Cuando dice que éramos débiles, no solo se refiere a la debilidad física o alguna enfermedad. Hace 2000 años Jesús murió por nosotros. Entonces se refiere a un tiempo en el que nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Cuando ni siquiera habíamos nacido, no existíamos. Conforme a su promesa, conforme a su profecía, Jesús murió por nuestros pecados. Cuando tú ni siquiera habías nacido, Él nació y cumplió la promesa de la salvación. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Sí, hay en pocas ocasiones algunos casos. Con todo, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, cuando aún no teníamos la oportunidad de confiar en Él, que insultábamos a Dios, Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros éramos pecadores y cometíamos mal, pero por el amor que Dios tenía por nosotros, hizo que Jesús muriera por nuestros pecados y confirmó su gran amor por nosotros a través de Jesús. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Sí, fuimos justificados por la fe en la sangre de Jesús, ¿no? En el versículo 1 también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la fe en que Jesucristo nos salvó del pecado, somos justificados. Ya no somos pecadores. Mediante la fe en la sangre de Jesucristo fuimos justificados. Entonces, cuando éramos pecadores, si Dios envió a su Hijo Jesucristo, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Reconciliados. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿A qué se refiere? No significa que aún no hemos sido salvos. Se refiere a que nosotros, cuando dejemos este cuerpo, entraremos con Él al reino eterno. Cuando éramos pecadores, enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Si por la fe en Jesucristo fuimos justificados, fuimos salvados, ¿cuánto nos amó Dios? Incluso, aunque en este cuerpo pudiéramos experimentar la enfermedad y la muerte, si su amor
nos amó aún siendo nosotros pecadores, entonces su amor incluso continuará en el reino eterno. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Tenemos esta esperanza en nuestro corazón. Y desde el versículo 12 de Romanos 5 nos habla sobre el amor. Y esto nos habla del amor descendente. Vamos a ver la imagen del amor descendente. No sé quién es el autor de este dibujo, pero lo dibujó muy bien. Podemos ver que este bebé recibe mucho amor de sus padres y se ve contento, pero no es capaz de entender el gran amor que sus padres tienen hacia él. Solo le gusta porque recibe el amor. Cuando yo cargo a mi nieta o a mi nieto, siento amor hacia ellos. Y ellos solo se alegran porque yo los trato bien. No saben el significado del amor. Solo se sienten contentos mientras uno le trata bien. Y pronto mi nieto va a cumplir 2 años, pero mi nieto cree que yo soy su sirviente. Es por eso que cuando lo vemos nos reímos, porque en su jerarquía, el primero es su papá porque le tiene miedo, luego en el segundo lugar está su mamá porque siempre lo protege, luego se encuentra su tía, sus tíos, su abuela, y al final de todos está su abuelo. En su corazón, yo soy el sirviente. Por lo tanto, cuando me necesita, viene a mí, pero cuando no, prefiere irse con sus padres. Dios nos dice, no es que ustedes me hayan amado, yo los amé. En el caso de que ustedes le preguntaran, Dios, ¿por qué me amas? Pregúntense, ¿por qué Dios los ama? Y le preguntan la respuesta a Dios, Dios le va a decir, porque te amo simplemente. No, Dios, yo quiero una respuesta más concreta. Yo era pecador, era vil. ¿Por qué aún así me amaste? ¿Cuál fue la razón? Porque nos amó simplemente. Ese amor puro, santo, es el amor descendente de Dios. Somos deudores de ese amor. Y desde el versículo 12 nos habla de otro tema. Vamos a leer Romanos 5, versículo 12. Disculpen, pero no me critiquen por buscar mucho la Biblia. Es necesario comprobarlo con la Biblia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Creo que leí bastantes versículos, pero la expresión que vemos con más frecuencia es por un hombre. Por un hombre el pecado. Por un hombre la muerte. Ese hombre se refiere a Adán. Por un hombre el pecado entró en el mundo. Y todo aquel que nace como descendiente de aquel hombre, nace con el pecado. Y en este mundo lleno de pecado, cometió el pecado y cae en la muerte y perece. Si por un hombre entró el pecado al mundo, como pueden ver en la imagen, ¿verdad?
la influencia de un hombre. Cuando colocan los cerillos en forma de dominó, cuando encienden el primer cerillo, se produce el efecto dominó, todas empiezan a prender. Creo que es una foto muy bien representada. Por un hombre el pecado entró al mundo y la muerte entró en todo el mundo. Entonces, la justicia llegó a este mundo para librarnos del pecado, para redimirnos de todos los pecados, y nos dio la promesa de la vida eterna. También fue por un solo hombre. Un solo hombre. Por un hombre llamado Adán, el pecado, la muerte y todos los descendientes de Adán recibieron esta maldición. Sin embargo, hubo otro Adán. Adán significa hombre. En la Biblia nos habla de dos Adán. ¿Qué significa dos hombres? ¿Cómo dos hombres? ¿Sabe cuántos millones somos hoy en día? ¿Sabe cuántos viven en un solo país? Pero en la Biblia solo nos habla de dos hombres. El primer hombre, Adán, aquel que trajo el pecado y la muerte a este mundo, el primer Adán, el primer hombre. Y el segundo hombre que nació sin relación alguna con el pecado y dirigido por el Espíritu Santo, fue concebido. Si Adán, el primer hombre, es un hombre que trae la muerte, el segundo hombre es alguien que trae la vida. Aquellos que no conocen bien la vida de fe son influidos fácilmente por sus acciones. Si hacen bien o mal, eso les trae un gran efecto en sus vidas. Pero si ustedes estudiaran la Biblia les trae un gran cambio en sus vidas. Lo que la Biblia dice de la vida de fe es que el morir con pecado e ir al infierno, o el ser salvo e ir a la vida eterna, o luego de salvo, el vivir una vida triunfante o el vivir en una vida perdida, que esta no depende de una acción personal, de haber hecho bien o mal algo. Esto es una lucha uno contra uno. Lo importante es de qué lado vamos a estar nosotros, a quién nos vamos a someter. En el caso de que yo no conociera a aquel otro hombre, a Adán, aquel hombre que no tiene pecado alguno, si yo hubiera conocido únicamente al primer hombre, Adán, en vez de que existieran dos hombres, que solo tuviera un modelo a seguir, que es el primer hombre, como mis antepasados, nacería en pecado, viviría arrastrado por los deseos de la carne, cometiendo el pecado, luego culpado por mi conciencia, tratando de arrepentirme, otra vez cayendo en el pecado y así morir. Por eso la Biblia nos dice, tú debes saber que hay otro hombre. Otro hombre. Si por un hombre entró el pecado al mundo y el pecado trajo consigo la muerte a la humanidad y trajo la perdición a la humanidad, también hay otro hombre, Jesucristo. Aunque vino en carne y hueso como el primer hombre, pero vino concebido del Espíritu Santo, pero con un efecto opuesto. Él vino a librarnos de toda transgresión y pecado que trajo el primer hombre Adán a este mundo. Él pagó la deuda del pecado por nosotros. Y en 3 días, con el poder eterno de Dios, resucitó venciendo la muerte. Y de esa forma, demostró que toda la humanidad fue justificada y dio este regalo de justificación a toda la humanidad. La muerte de Jesús en la cruz fue para pagar la deuda del pecado. Sus últimas palabras fueron consumado es. Luego de que Jesús resucitó, le decía a todas las personas, tened paz, estad en paz, le decía. Lo que Jesús nos dice, Jesús resucitado nos dice es, estad en paz, gózate, alégrate, agradece. Todos tus pecados han sido terminados. Tú eres santo, tú eres justificado. Eso nos ordena. En conclusión, ¿viviré en el pecado, viviendo bajo la transgresión y pereciendo por el pecado? ¿O, estando en medio del pecado, descubrir que Jesús quitó todos mis pecados y creo en esa verdad
y soy justificado, y recibiendo su amor, siendo dirigido en una vida gloriosa y bendita, iré al reino. El resultado se decidirá en una lucha uno contra uno. ¿Con quién voy a estar? ¿A quién voy a someterme? ¿En cuál de los dos voy a confiar? Dependiendo de eso, viviré en tristeza, en oscuridad, en sufrimiento, o una vida brillante, de alegría, de gloria y lleno de agradecimiento. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Les gusta el fútbol? Debido a que llevo más de 25 años como misionero, mi piel se ha vuelto oscura, ¿verdad? Es que en esta parte de la tierra el sol es muy fuerte. Yo pensaba que el bloqueador solo lo usaban los turistas, por lo que para una persona que vive bajo el sol no puede estar echándose bloqueador todo el tiempo. Por eso desde un tiempo dije, ya no me importa, si me quemo, que me queme. Antes mi piel no era tan oscura, pero por tanto tiempo caminar debajo del sol, mi piel se ha vuelto oscura. Hay momentos en que la gente me pregunta, ¿cuál es su profesión? Por ejemplo, algunos trabajadores de la migración me preguntan, ¿a qué se dedica? Porque me ven con una tez muy oscura. Por si acaso, él no es alguien que se dedica a la obra o la construcción, por eso se asolea demasiado. Yo con una sonrisa les digo, es que ando mucho por el Caribe, voy mucho a la playa del Caribe y por eso estoy muy bronceado. Y él sonriendo me dice, ah, con razón. Y es que le digo, es que practico mucho el golf. Así de broma les respondo. Y así mi piel se volvió muy oscura. En el año 2002 hubo la Copa Mundial Corea-Japón. Y el gobierno de Corea empezó a convocar traductores. Y justo la misión Buenas Nuevas tiene sede en más de 100 países y todos hablan el idioma a la perfección. Puede que no me crean, pero ha llegado el punto en el que para mí se ha vuelto más fácil hablar en español que en coreano. Y quedamos de apoyar en la traducción de la Copa Mundial, por lo que la Fraternidad Internacional de Jóvenes se comprometió a participar. Y entre los traductores hay diferentes tipos de traducciones, los que traducen a la administración, como por ejemplo aquellos que reparten los boletos, los que dirigen a los ciudadanos que vienen a ver el partido. Pero en mi caso, me tocó ser traductor de la selección oficial de fútbol de España. Así pude convivir con ellos por unos días. En aquel entonces, el capitán del equipo era Hierro. Es una leyenda, ¿verdad? Y uno de los mejores jugadores era Raúl. Y el más pequeño de todos era Puyol. Aunque Puyol hoy es una leyenda del fútbol y ahora ya se ha retirado, la verdad es que los conocí a cada uno en persona. Tuve fotos con ellos, pero no sé dónde acabaron todas. Aunque me tomé muchas fotos con ellos, pero los estudiantes universitarios que me apoyaban en la traducción me pedían, misionero, por favor, regálenos esas fotos. Y ya que yo no conocía el valor de aquellas fotos, se los terminé dando todas. Si yo lo hubiera donado a IYF, se hubiera quedado como un recuerdo muy valioso. Pero cometí un error aún más grave. El hotel que se encontraba en la ciudad de Jeon, donde estaban hospedados el equipo de España, en la hora de la comida, del almuerzo, toda la selección estaba comiendo y el encargado del hotel, el gerente, me pidió que en la bandera de la copa trajera la firma de todos los jugadores. Originalmente, según las normas, no era posible hacer eso,
pero todos firmaron con su nombre, aunque unos cuantos no, pero la mayoría firmó con sus nombres también. En un balón de fútbol también lo hicieron y se lo entregué al hotel. Cuando le comenté sobre este suceso a mi esposa me dijo, ¿estás loco? ¿Qué? Si hubieras dado esos materiales a IYF, se hubieran quedado como materiales muy valiosos de nuestra organización. Es que aparentemente soy inteligente, pero en los momentos más importantes se descubre mi torpeza. Algunos me decían, pastor, eso es dinero. Si usted lo hubiera guardado, hoy tendría un valor muy grande. Y ahí me doy cuenta, yo soy muy torpe. Ustedes se ríen de mí, ¿verdad? Incluso me regalaron el balón oficial de la Copa Mundial por mis servicios como traductor. Pero ¿saben qué hice con ello? Los jóvenes de la iglesia de Perú jugaron con ese balón en la calle, lo rasparon todo y terminó incrustado en una de las rejas de la casa del vecino. Ahora me pongo a pensar y me parece que fui muy tonto. Creo que le habría gustado mucho al pastor que le obsequiara la bandera de la Copa Mundial con las firmas de la selección de fútbol de España. Recuerdo que en aquel entonces Corea alcanzó a llegar a los octavos de final y estuvo enfrentando a España. Llegaron hasta las finales empatados. Yo con el gafete como traductor tenía la oportunidad de entrar a cualquier partido con plena libertad y sentarme en cualquier lado. Pude ver 3 partidos en vivo. Usaba un traje de vestir que me habían dado por parte de la Federación de Fútbol para trabajar como traductor. Aunque estaba manteniéndome serio debido a mi trabajo, pero al ver el ambiente de los coreanos que gritaban, Corea del Sur, viva Corea del Sur, yo también terminaba gritando con ellos. Realmente era muy emocionante. Recuerdo que en esa definición por penales, por parte de Corea, Han Song-woo, Park Ji-sung, Kang Seol, An Jong-hwan y Hong Myung-bo fueron las personas que patearon el penal. Y por parte de España, Fernando Hierro, Rubén Baraja, Xavi Hernández, Joaquín, fueron las 4 personas que patearon el penal. Recuerdo que Corea fue el primero en patear el penal. Hwang Sun-ok metió un gol. Luego le tocó a España y Hierro metió un gol. Luego le tocó a Ji-sung Park. La Copa Mundial 2002 fue donde se dio a conocer Ji-sung Park. Ji-sung Park metió un gol. Luego le tocó a Rubén Baraja y también metió un gol y empataron 2-2. Luego pateó Salguión y metió un gol. Y luego Xavi metió el gol y quedaron empatados 3-3. Y luego le tocó a An Jong-hwan y él también metió un gol. Y luego vino el turno de Joaquín para llegar al empate 4-4. Pero yo sabía que Joaquín no lograría meter el gol. ¿Saben por qué? Porque justo antes del partido, según el manual, dice que nosotros tenemos que apoyar a la selección al que estamos apoyando en la traducción. Y nosotros dijimos, ánimo España, ánimo selección española. Estaba animándolos y de repente Joaquín se molestó y me empezó a gritar. ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy un payaso? Estaba muy molesto conmigo. Lo que tú realmente quieres es que Corea gane y que España pierda. ¿Cómo dices que ánimo? Cuando lo escuché, claro, me molesté. Pero yo soy coreano, pero porque soy traductor, respeto y quiero animarlos. Quería apoyarlos, pero él decía, ¿acaso crees que somos un payaso? Claro, yo me molesté con él en aquel momento, pero no podía expresarlo, así que me disculpé. Y de repente llegó Hierro y se lo llevó diciéndole, cálmate, amigo, cálmate. Al día siguiente, Dios me vengó. Y al final, justo cuando estaban 4-3, Joaquín tenía que empatar. Corea estaba con 4 puntos y España con 3 puntos. Joaquín debió patear con fuerza, pero quiso patear con técnica y pateó muy suave. Y nuestro portero atajó el balón. Y llegaron a 4-3. Pero el siguiente futbolista que tenía que patear era el señor Hong Myung-bo. Es una leyenda de Corea, ¿verdad?
Si Hong Myung-bo no era capaz de meter el gol, España tenía una oportunidad más para patear y empatar con Corea en estas penales finales. Pero finalmente Hong Myung-bo logró meter el último gol, logrando así la victoria de 5-3 ante España. Y podemos ver la imagen donde el futbolista Hong Myung-bo corre muy feliz. De esta forma, la victoria de un solo hombre se volvió la victoria de toda una nación. Todo Corea gritó con mucha alegría por esa victoria. Y los españoles los vemos muy tristes, ¿verdad? Sí, ellos corrieron con mucho esfuerzo, pero perdieron, ¿verdad? La victoria de una persona se convierte en la victoria de muchos, ¿verdad? La vida de fe y la salvación depende de una lucha uno contra uno. Esta lucha uno contra uno no es mi lucha contra el diablo. Es la lucha entre Adán y Jesucristo, entre Satanás y Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo venció. En la cruz dijo, consumado es, lo cual podemos interpretarlo de otra forma. Victoria, gritó. Yo obtuve la victoria, gané, terminó todo. Consumado es. Y si al tercer día Él no hubiera resucitado, hubiéramos dudado de la justificación perfecta. Pero Él con poder resucitó al tercer día y dio testimonio de la verdadera justicia con su resurrección. Por lo tanto, en Romanos 4, en el último versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, murió en la cruz por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dice. Si creemos en la resurrección de Jesús, somos justificados. Si cree en la resurrección, ustedes no pueden seguir siendo pecadores porque Dios obtuvo la victoria. Dentro de Jesucristo, nosotros también vencimos a Satanás. En Jesucristo, nosotros también vencimos la potestad de la muerte que predominaba en este mundo. Esa es nuestra realidad. Por lo tanto, el resultado depende de a quién nosotros nos sometemos. ¿Es la muerte o es la vida eterna con Dios? Eso se decide dependiendo a quién escogemos. ¿A quién van a escoger? ¿A quién van a escoger? ¿A Satanás? ¿A Satanás quien ha fracasado? ¿O a Jesús que obtuvo la victoria? La vida de fe no es compleja. Cuando nosotros tratamos de llevarlo, como si echáramos agua en la arena. La vida de fe es una lucha uno contra uno, una lucha entre uno contra uno. La victoria de un jugador se volvió la victoria de un país entero. Aquel día, todo Corea celebró aquella victoria, ¿verdad? Yo vi cómo desde el pasillo de aquel estadio vi al presidente de la Federación de Fútbol de España, a quien por cierto regalé el libro del secreto del perdón del pecado del pastor Oxopar, y también al entrenador de la selección de fútbol de España. Él estaba muy molesto por la derrota que había experimentado la selección española, porque debido a ese partido, España cayó ante Corea y tuvo que volver a Corea. Y justo en aquel día yo conocí a Cha Bong-gun, una leyenda del fútbol coreano. Estaba muy feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, pero no tuve el valor de acercarme a pedirle una foto. Jóvenes, la vida de fe depende de si van a confiar en Satanás o en Jesús. Confiar en ustedes mismos es confiar en Satanás, porque Satanás nos engaña. Pero si ustedes no confían en ustedes, si dejan de confiar en su propia sabiduría, en su propio conocimiento, si deciden creer en aquel Jesús que nos amó y que desea ayudarnos, quien nos da la victoria, mientras lo sigamos, Él nos va a ayudar. Mientras cumplamos con su voluntad confiando en Él, Él no puede más que ayudarnos en todo momento. Entonces todo será muy sencillo.
se llenarán de gozo. Jóvenes, no se compliquen. ¿En quién quieren confiar? ¿A quién van a escoger? ¿De qué lado se van a parar? ¿Con quién quieren hacer un equipo? Sean equipo con Jesús. Únanse al equipo de Jesús. Entonces ustedes, junto a Jesús, obtendrán la victoria. Junto a Jesús, obtendrán la bendición y la gloria. Es muy fácil, ¿verdad? Por eso este estudio se titula Estudio Práctico para Jóvenes del Libro de Romanos. Es muy sencillo. Pónganse del lado de Jesús. Obtendrán mucha bendición. Vamos a orar. Padre Dios, te damos las gracias. Dios, tú nos has dado un amor descendente. No es que te hayamos amado. Tú nos amaste primero, por lo que enviaste a tu Hijo unigénito para salvarnos del pecado. Ese amor, para confirmar el amor que Él tiene para nosotros, envió a su Hijo unigénito. Padre Dios, te damos las gracias. Tú eres abundante en misericordia. Tienes abundancia de gracia. Y aceptando esa gracia por la fe, nos convertimos en hijos de Dios y obtuvimos la salvación. Fuimos justificados. Nos sentimos agradecidos. Y en este tiempo de pandemia, cuida de cada uno de los jóvenes que están en este campamento y que siempre estén del lado de Jesús, que junto a Jesús disfruten de la gloria de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.